Bienvenidos al programa de formación y concientización en prevención de fraudes y ciberseguridad. En esta oportunidad vamos a revisar cuáles son los principales riesgos relacionados con la ciberseguridad y qué cosas son las que debería de tener en cuenta desde la auditoría interna, la organización, para poder abordar estos riesgos de una forma adecuada. Primero que nada, el hecho de conocer y de comprender cuáles son las principales prioridades digitales que tiene una organización, ¿no? Que independientemente de la tecnología en particular y su gestión, etc., el negocio piensa en tecnología para poder mejorar su experiencia frente al cliente y para poder tener una gestión de sus operaciones más eficientes. Entre estos dos principales prioridades que mencionamos, el negocio está poniendo el foco en la tecnología en casi el 50% de todas sus iniciativas tecnológicas, ¿no? En donde, como podrán ver, a nivel de transformación digital, las organizaciones consideran necesario el apoyo de la tecnología, principalmente en el acompañamiento en sus procesos de negocio. Esto trae aparejado, pensando en la experiencia con el cliente y en temas relacionados con el uso de la tecnología, el procesamiento de datos, almacenamiento, todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de los datos en el uso de la tecnología, en donde principalmente hay consideraciones de riesgos que hacen a la organización que tenga la necesidad de implementar mayor cantidad de controles, ¿sí? Independientemente de la tecnología que utilice, desde el punto de vista de la protección de datos, del cumplimiento de las distintas normas y regulaciones, tanto de su negocio como de lo que tiene que ver con los datos personales, por ejemplo, que utilice, y adicionalmente a esto, obviamente, lo que tiene que ver con el aseguramiento de sus procesos de negocio, porque suponemos que estoy queriendo utilizar tecnología y transformarme digitalmente para poder mejorar tal cual son los objetivos que se propone la organización a través de mejorar la experiencia con el cliente y tener una gestión más adecuada de sus operaciones, digamos, ¿no? Por eso tenemos que entender cuál es la magnitud del problema relacionado con el uso de la tecnología conectada a Internet, la situación de omnicanalidad en la cual nos encontramos, en donde cualquiera de nuestros clientes y nosotros mismos podemos acceder a las aplicaciones, a mis datos, a mi información, desde cualquier lugar del mundo y a través de cualquier tipo de recurso. Puede ser un smartphone, puede ser una tablet, un computador, etc., ¿no? Y esto, respecto de los problemas, como mencionábamos recién, puede traer aparejado temas económicos relacionados con la falta o la imposibilidad de poder facturar y de poder, digamos, generar dinero para el negocio, porque un proceso a raíz de un ciberataque pudo haber sido atacado y detenido, digamos, ese proceso en particular. Esto puede acarrear problemas legales relacionados con contratos con mis clientes, por previsiones que deberían de tenerse en cuenta a partir de ese contrato, de la misma manera que desde el punto de vista regulatorio, de protección de datos o de algún tema regulatorio particular de mi industria, ¿no? Independientemente de que obviamente hay riesgos que están asociados a lo tecnológico, ¿no? Niveles de impacto desde el punto de vista tecnológico, en donde un proceso crítico de la compañía puede estar apoyando más del 50%, por ejemplo,
de su proceso en tecnología, y esto obviamente acarrea para el proceso de negocio otro tipo de inconvenientes, ¿no? Y principalmente para toda la organización lo que tiene que ver con la reputación, ¿no? Los riesgos reputacionales que puede llegar a traer cualquier disrupción en los procesos de negocios que utilicen tecnología, particularmente, ¿sí? Acá, en este sentido, una de las cosas que yo menciono habitualmente es lo que está relacionado con lo que llamo confianza digital, ¿no? En cómo, si yo no utilizo la tecnología en forma adecuada y no controlo su uso dentro de los distintos procesos, puedo llegar a afectar la confianza digital que tienen mis clientes y mis colaboradores en aquella herramienta que les estoy disponibilizando, ¿sí? Poniendo en riesgo uno de los principales objetivos que mencionábamos al principio, que tiene que ver con el estar más cerca del cliente. Por eso, lo que tengo que conocer es el contexto a partir del cual voy a poder identificar cuál es el entorno de riesgos en el cual estoy trabajando a partir del uso de la tecnología en mis procesos, para a partir de ahí poder identificar controles y formas de poder abordarlo, digamos, ¿no? Conocer cuáles son los distintos vectores de ataque a partir de un cibercriminal que puede querer atacar a mi organización simplemente por una animosidad de dejar fuera de servicio mis productos, mi marca en el mercado, o robo de datos, o digamos, promover algún tipo de fraude, e inclusive el secuestro de datos para una posterior digamos, pedido de recompensa, que es lo que habitualmente conocemos como ransomware, ¿sí? El otro vector de ataque también puede venir de parte de un colaborador interno. Esto tiene que ver con no solo, digamos, algún error que pueda llegar a cometer la persona, ¿sí? Como lo que se menciona, ¿sí? Como usuario no intencional, alguien que comete un error, sino que está asociado a lo que tiene que ver con, por ejemplo, si no pongo las medidas de protección adecuadas y de controles para la prevención de fraude, estar facilitando algún tipo digamos, de actividad de este tipo, ¿no? También tener en cuenta que desde el punto de vista de gobiernos hay, digamos, animosidad de generar algún ataque desde el punto de vista de ciberataques, ¿sí? Como se han conocido para efectuar denegación de servicios en infraestructuras críticas de otros países, digamos, etcétera, ¿sí? Y obviamente, como mencionábamos antes, los posibles impactos tienen que ver con temas económicos, financieros, operacionales, legales, reputacionales e inclusive relacionados con los recursos humanos. Por el otro lado, una vez conociendo cuáles son los distintos enfoques que puedo llegar a tener como puertas de entrada de ataques a mi ambiente tecnológico, también tengo que identificar qué es lo que quiero proteger. Acá es muy importante el hecho de poder contar y establecer un inventario tecnológico en donde tenga y esté asociado, ¿no?, identificado cada uno de los procesos de negocio para saber qué tipo de herramienta o solución tecnológica o de servicio tecnológico, sea prestado internamente o por terceros, estoy teniendo dentro de este mapa, ¿no? Para a su vez poder ir asociándolo con estos riesgos que mencionábamos antes, ¿sí? Teniendo en cuenta que cada uno
de estos activos que estamos mencionando en el slide tienen sus propios riesgos particulares, digamos, ¿no? Asociados. Por el otro lado, esto de identificar el activo, qué proceso es el que, al que le da servicio o en el que está interviniendo. También y el riesgo, ¿no? Obviamente, identificar también los distintos riesgos a partir de distintas amenazas y vulnerabilidades, ¿no? Tecnología que es implementada por los usuarios y que no está autorizada por la organización, el hecho de facilitar el acceso remoto de una manera no controlada, tener errores dentro de los procesos que no sean debidamente abordados y solucionados, y obviamente si llegué a tener un error en un proceso es porque hay pruebas que deberían de haberse hecho anteriormente a que pase a producción este proceso, digamos que no han sido adecuadas, ¿no? También tener en cuenta la parte del entrenamiento, la capacitación, el control de proveedores, ¿sí? ¿Cómo es que gestiono los privilegios que le estoy dando a cada uno de los colaboradores de mi organización, sean tecnológicos o no, para que puedan cumplir con sus funciones, ¿no? De la misma manera que estar protegido frente a ciberataques específicos como lo son el ransomware y el phishing, y la ingeniería social, obviamente una forma de protegernos de eso es teniendo un programa de concientización fuerte, apoyado por la dirección y llevado adelante dentro de cada una de las áreas de negocio de nuestra compañía, ¿no? Todo esto nos lleva a tener que conocer adicionalmente cuáles son los distintos mandatos y dilemas de la ciberseguridad, como para poder enfocarnos en cuáles van a ser los controles que voy a implementar de acuerdo a cómo mi organización utilice tecnología, ¿sí? Respecto de mandatos, tiene que existir un marco normativo interno de cumplimiento para toda la organización, en donde se identifiquen cuáles son los principales requerimientos que impone la organización para protegerse en el uso de la tecnología. La protección de datos en el intercambio de información, ya sea a través de simplemente un correo electrónico o a través de una interfaz entre distintas aplicaciones que pueden ser aplicaciones dentro del mismo entorno del data center de la compañía o una aplicación que habla con otra aplicación de un ente externo, como puede ser un socio de negocios o un proveedor, inclusive, ¿no? El hecho de conocer las plataformas de ciberseguridad de la compañía, conocer estrictamente cómo es que nos estamos protegiendo desde el punto de vista de la seguridad informática, ¿no? De la ciberseguridad, con respecto a firewalls, IPS o IDS, distintas herramientas de monitoreo, como lo puede ser un SIEM, etc., ¿no? Establecer una gestión de riesgos alineada y adecuada a la ciberseguridad, ¿sí? Y dominar, obviamente, desde el punto de vista de la organización, una estrategia corporativa de ciberseguridad, ¿sí? En donde nos planteemos, inclusive, desde el diseño de los servicios tecnológicos, desde ese momento, ver cuáles son las consideraciones de control que voy a tener que implementar y llevar adelante una vez que la herramienta de software o el servicio tecnológico esté, digamos, prestando servicio en producción, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los principales dilemas y por qué estos mandatos, ¿no? Porque necesito identificar específicamente y valorar cuáles son los distintos activos de información asociados a mis procesos y qué tipo de datos son los que de alguna manera se están tratando a partir de estos servicios, ¿sí? Tener, digamos, en este contexto me permite aplicar controles adecuados
no solo desde el punto de vista de la seguridad del activo, que puede llegar a ser un servidor, una aplicación, sistema operativo, motor de base de datos, sino también del dato que se está tratando o almacenando a partir de ese servicio tecnológico. El otro dilema que hay es que podemos llegar a tener una percepción no adecuada de las distintas amenazas que tenemos. Por eso es muy importante lo de la concientización y lo del análisis del contexto del uso de la tecnología en la compañía, ¿no? Hablábamos en alguna oportunidad de la importancia de la estandarización, ¿sí? O sea, ¿por qué voy a tener de un determinado equipo de comunicaciones, en particular 4 o 5 marcas, si yo puedo establecer un estándar en particular para ese equipamiento y en función de eso no solo optimizar por una cuestión, digamos, de diversidad, sino también por una cuestión estratégica que tiene que ver con el gobierno y la administración de ese equipamiento, y aparte porque estoy achicando la lista de amenazas en función de un recurso en particular, ¿sí? En donde, como ustedes saben, cada marca o modelo puede llegar a tener diversas amenazas que tengo que conocer y tengo que ver de cómo gestionarlas, ¿sí? Y cómo mitigarlas. En cambio, de la otra manera, teniendo esta estandarización, puedo llegar a esta conclusión, digamos, de minimizar la cantidad de amenazas respecto de un recurso tecnológico en particular. Obviamente, este tema de la estandarización, si yo no lo tengo y no lo promuevo inclusive desde el control interno, me va a ser mucho más compleja la planificación y la operación en general, y a su vez, digamos, no voy a poder llevar en forma adecuada adelante los distintos objetivos y capacidades que debo de tener en función de lo que es ciberdefensa, ¿no? Inclusive hasta lo que tiene que ver con la parte documental, digamos, que es lo que hace que yo pueda tener un marco de cumplimiento adecuado, ¿sí? En donde, si yo estoy viendo que ciberseguridad es no solo lo que tengo como infraestructura, ¿sí? Y la interrelación de las personas con el hardware y con el software a través de una red administrativa, sino que tiene que ver con la conexión al ciberespacio, ¿sí? O sea, yo hoy estoy teniendo los mismos recursos que utilizaba antes con un nivel de exposición y de amenazas adicionales que se dan por utilizar estas herramientas en el ciberespacio. En donde hay un principal tema que tenemos que tener en cuenta, que es que la suma de pequeñas vulnerabilidades y debilidades en el diseño de los distintos servicios tecnológicos pueden llegar a dar como resultado un gran problema asociado a seguridad, a ciberseguridad, digamos, ¿no? Por eso, una de las cosas que tengo que comprender con respecto a este contexto que hablábamos antes es casualmente cómo abordar los riesgos para poder construir confianza digital. Y para esto no tenemos otra opción más que una planificación estratégica, inclusive desde lo que es el control interno, para poder entender el entorno, saber el entorno de la organización, ¿no? Saber qué tecnología es la que podemos aplicar de acuerdo al nivel de madurez y al uso que se le vaya a dar a la tecnología dentro de mis procesos de negocio, y también cómo gestionarla, ¿sí? Porque una de las grandes cuestiones que están asociados con este tipo de riesgos es el hecho de cómo cambia el entorno de la compañía en función del uso de la tecnología y cómo puedo abordar
digamos, en riesgos adicionales en el caso de no haberlos analizado adecuadamente, ¿no? De alguna manera, lo que estuvimos viendo hace que yo, a través del dueño del proceso, el dueño de los activos, ¿sí? del área de negocio, tenga que identificar y pueda identificar cuál es el activo. Entonces, ¿qué relación tiene este activo o este recurso tecnológico con el proceso? ¿Qué tipo de información es la que se gestiona con este recurso y dentro de ese proceso? Para poder a su vez establecer cuáles son los criterios para el análisis del riesgo que voy a tener en cuenta, para poder ver qué mitigantes asociar a esto, conociendo criticidad de los activos, valoración de los riesgos, los niveles de capacidad necesarios para la gestión tecnológica y a su vez cuál es la exposición que esto tiene frente al negocio, ¿sí? Cuando hablamos de exposición, obviamente lo estamos alineando a lo que tiene que ver con el plan de negocio de la compañía y cómo le impacta el no poder llevar adelante alguno de sus objetivos si alguno de los riesgos que identificamos se materializa, digamos, ¿no? Y esto a lo que me lleva es a poder casualmente identificar estos riesgos de ciberseguridad por proceso en base a la gestión de los distintos recursos que están asociados a los distintos procesos de negocio. ¿Cómo hago esto de establecer y elegir controles para poder asegurar al negocio en el uso de la tecnología? Una de las principales, digamos, guías que podemos tomar para poder identificar y gestionar recursos es tomar el framework de NIST. Como saben, NIST es la Secretaría del Gobierno de los Estados Unidos que se encarga del desarrollo de documentación y estándares relacionados con la gestión y el gobierno tecnológico y la protección, ¿no? Todo lo que tiene que ver con seguridad de la información, ciberseguridad, continuidad de negocios, etc. ¿Sí? La NIST nos deja disponible, pueden verlo en nist.gov con B corta, todo este tipo de documentación a partir del cual hay un framework en particular, que es el de ciberseguridad, en donde establece estos principales 5 dominios para el marco de seguridad de la información, ¿sí? Que está relacionado con identificar controles para la protección, para la detección, reacción, recuperación e identificación de los distintos riesgos relacionados con ciberseguridad en el uso de la tecnología. ¿Y cuáles son estos controles? Podemos tenerlos, digamos, a partir de lo que son evaluaciones técnicas, tanto a la operación como a la tecnología, viendo y solicitando o realizando internamente. Tengan en cuenta que hoy por hoy los análisis de vulnerabilidades, los test de penetración, son herramientas utilizadas por la auditoría, o sea que yo podría solicitarlo inclusive desde mi rol de auditor, ¿sí? Desde mi función de auditor, hacer evaluaciones en las aplicaciones, como revisiones de código, análisis de vulnerabilidades en aplicaciones web, el control de proveedores de servicios tecnológicos. Hoy hay una proliferación de la contratación de los servicios de nube, por ejemplo, en donde, como sabemos, se pueden contratar en 3 niveles diferentes, ¿sí? A nivel de infraestructura, a nivel de plataforma o a nivel de software, en donde yo podría tener toda la operación de un servicio de software como un ERP, por ejemplo, en la nube, en donde toda la infraestructura y la plataforma está gestionada por el proveedor, inclusive muchas veces el software. Y ahí es donde yo debo, primero, estratégicamente saber qué es lo que voy a dejar para que el proveedor administre y qué no. Dentro de las 2 cosas
que no debería de dejar que administre el proveedor son las reglas de negocio aplicables sobre el software, por ejemplo, y lo que tiene que ver con la administración de la seguridad en particular, ¿sí? Y por el otro lado, adicionalmente a esto, también la gestión, mantenimiento y actualización de lo que es la infraestructura tecnológica. En relación a la evaluación de procesos y controles en sí, están relacionados tanto con la gestión de identidades y accesos, seguridad física, temas relacionados con los factores humanos, ¿sí? El hecho de asegurarnos de que la organización está brindando un programa de formación y sensibilización adecuado en temas relacionados con seguridad de la información y ciberseguridad. Que a su vez la organización, tanto desde el punto de vista de dirección y gobierno como legal y cumplimiento, brinda las herramientas necesarias a partir de la definición de funciones y responsabilidades, considerando, digamos, inclusive la integración del marco de ciberseguridad y tecnológico dentro de lo que tiene que ver con sus objetivos de cumplimiento. Y adicionalmente a esto, obviamente, lo que está asociado al proceso de la gestión de riesgos de la información en particular, ¿sí? En donde acá intervienen temas asociados tanto a lo tecnológico que se gestiona internamente en la organización, como a lo que yo estoy derivando en un proveedor, en terceros, como el ejemplo que les daba anteriormente, ¿no? Y en los datos, que los datos estén clasificados en forma adecuada, que estén protegidos, que haya herramientas a partir de las utilizadas, ¿no? A partir de determinado tipo de procesos que requieran, por ejemplo, compartir información sensible o confidencial de la organización con otros. El otro aspecto está relacionado con la continuidad de negocio y la gestión de crisis, ¿sí? En donde los controles que voy a aplicar para esto tienen que ver con respuesta a incidentes de seguridad y comunicación, integración de la continuidad con la seguridad, esto que les comentaba respecto de que independientemente de que yo esté trabajando en un ambiente normal o en un ambiente de contingencia, la seguridad y la ciberseguridad yo la tengo que mantener igual. Entonces tengo que tener en cuenta, frente a una situación contingente, si las condiciones de ciberseguridad van a cambiar y tener un plan de respuesta adecuado para poder aplicar ciberseguridad aún estando en contingencia. Por eso también lo que tiene que ver con un plan de continuidad, ¿sí?, de recuperación frente a desastres, que sea resiliente, que prevea todas estas situaciones que manejábamos antes y que comentábamos antes, y además, digamos, lo que está asociado obviamente a esto es el hecho de establecer una estrategia de pruebas de contingencia y de evaluación de los distintos procesos y planes de respuesta, ¿sí?, que pueden, en el caso de que no se ejecuten en forma adecuada y ante una crisis, puede verse afectado el negocio, ¿no? A nivel de resumen, entonces, lo que tenemos que conocer para poder tener una visión desde la auditoría interna frente a riesgos de ciberseguridad es entender el contexto en el cual el negocio, para cumplir con sus objetivos, va a utilizar tecnología, en qué la va a aplicar, cuáles son aquellos procesos que se van a ver afectados por algún tipo de cambio tecnológico. Definir qué framework es el que vamos a utilizar, a partir de qué marco como guía vamos a utilizar para poder implementar los controles, establecer un programa de auditoría adecuado y alineado a las necesidades del negocio y en línea y a la altura de la tecnología que se esté utilizando, entender estas tecnologías para poder detectar cuáles son los riesgos, amenazas, las distintas vulnerabilidades que pueden llegar a tener
y que puedan afectar, digamos, al negocio en particular, para que con todo esto que mencionábamos, poder brindarle mejores capacidades al equipo, al identificar necesidades de conocimiento, definir inclusive cuál va a ser la estrategia para la adquisición de este conocimiento. Si voy a certificar a personal o voy a contratar o a tomar personal ya certificado y con determinado tipo de experiencia. Y en función de estas capacidades y de este conocimiento, también ajustar el plan de auditoría para saber cómo armar mis equipos de auditoría en particular, ¿no? Así que bien, con esto les dejo, digamos, un poco un panorama de lo que entendemos es la visión desde la auditoría interna para poder abordar controles y auditar ciberseguridad en nuestras plataformas tecnológicas.